De niña, cada verano me mandaban con mi padrino Julián al rancho. El camino era largo, de terracería, y entre más nos alejábamos del pueblo, más parecía que el tiempo retrocedía. El aire olía a tierra mojada, a pasto seco y a leña quemada. No había señal de teléfono, ni luz eléctrica en algunas zonas, solo estrellas y el silencio. El rancho era enorme. Había corrales viejos, gallinas que andaban libres y un pozo en medio del patio, cubierto por una tapadera de madera ya desgastada. La casa estaba hecha de adobe, con puertas que crujían como si se quejaran cada vez que alguien las abría, pues las maderas apenas si se sostenían a punto de caerse de lo desgastadas que ya se encontraban. Mi padrino siempre me recibía con la misma frase: bienvenida a tu otra casa. Yo lo veía fuerte, alto, con la piel curtida por el sol y los ojos muy oscuros, casi negros. Tenía algo en la mirada que imponía respeto. Cuando hablaba, su voz retumbaba como si viniera de más lejos de su garganta. Era un hombre medio extraño. Parecía que escondía misterios entre la expresión con que me miraba. A veces me causaba sensaciones que no podía explicar, sobre todo cuando me daba la bienvenida. Las visitas al rancho eran de manera esporádica, porque este se encontraba lejos de la ciudad donde yo vivía con mis papás. Ellos tenían tiempo de no visitar a mi padrino, pero como siempre andaban ocupados, decidieron que debía ir yo, para distraerme un poco de la ciudad. Y bueno, comencé a ir sola a visitar a mi padrino. Mamá contrataba un taxi de confianza quien me llevaba hasta ese lugar. Al ir llegando, la brisa del aire me recordaba lo inquietante que podía ser recorrer cada espacio del campo y llenarme de sus misterios. El rancho era muy grande. Había árboles frutales alrededor. Junto a la casa, llena vestida con enredaderas verdes, había un pozo viejo, el cual ya no estaba en funcionamiento. Lo cubría una tabla de madera, pero pues yo no me acercaba ahí por indicaciones de mi tío. La primera vez que me quedé a dormir en la casa de mi padrino, desperté a medianoche con un ruido metálico, como cadenas arrastrándose en el patio. Al asomarme, vi un caballo negro parado junto al pozo. No tenía montadura, sus ojos brillaban rojos y su respiración era espesa, como humo. Cuando parpadeé, ya no estaba. Me fui directo para mi cama con el corazón acelerado. Era la primera vez que yo tenía mucho miedo, pues además en el interior de la casa, el silencio envolvía la atmósfera en su totalidad y apenas se oía mi voz en modo de susurro. Al día siguiente, le conté a mi padrino, y él solo dijo: ese caballo no es de este mundo, él es el guardián del agua. Mientras no te acerques al pozo a medianoche, no te hará nada. Sus palabras me dejaron helada, pero no lo dudé. Lo dijo tan serio que supe que era verdad. Sin embargo, ese día no logré estar tranquila. El recuerdo de la imagen del caballo me perturbó durante horas. Miraba desde lo alto de la ventana aquel pozo, y con la inquietud de asomarme que había dentro. No pude contener mi curiosidad, y fui a ver levantando la tabla. En ese momento, el viento comenzó a soplar muy fuerte. Era como si me advirtiera que no debía seguir mi instinto, y justo cuando iba a levantar la madera, un ruido me interrumpió a mis espaldas. No puedo negarles que me asusté mucho, pero solo fue por unos instantes. Después mi curiosidad siguió a flote, y necesitaba saber qué había percibido. Dicen que a veces nosotros podemos sentir cosas que los ojos no pueden ver, y eso fue precisamente lo que me sucedió. Regresé entonces a la casa. Ya estaba cayendo la tarde, y en el rancho todo se ponía oscuro.
Por extrañas razones, mi padrino no tenía alumbrado en la parte de afuera, y una vez que la noche cubría con su manto toda la atmósfera, era imposible poder visualizar libremente. La casa de mi tío tenía unas escaleras de madera con 5 habitaciones. Ya era algo vieja, por lo que las ventanas rechinaban por la noche con el movimiento del viento, y eso me daba algo de miedo. Me gustaba caminar por toda la casa. Había objetos viejos y antiguos. Mi padrino decía que le gustaba tener todo eso en la casa, pues estaban allí años atrás. Los observaba, y a veces llegaba a tocar lo que no podía. Otras veces no lo hacía, porque mi tío me advertía que no debía hacerlo. Sin embargo, había una habitación en la casa que siempre permanecía cerrada con llave. Cada vez que preguntaba, mi padrino respondía: «Ahí guardo cosas viejas que no deben moverse». Las palabras de mi tío sonaron frías y con una sensación llena de misterio. Entonces, mi curiosidad se movió desde adentro y deseaba saber qué había en realidad detrás de aquella puerta. Con el paso de los días, intenté olvidarme de ese cuarto cerrado, pero por alguna razón no podía, y cuando llegaba hasta ese lugar, intentaba mirar a través de la rendija. Una tarde, mientras él estaba en el corral, la curiosidad me ganó nuevamente. Encontré la llave colgada en un clavo y abrí la puerta. Había tenido mucha suerte, pues nunca imaginé que podría encontrar la manera de saber lo que había detrás de aquella puerta misteriosa. Al abrir, miré que dentro había baúles apilados, fotos antiguas y un retrato enorme. En el cuadro aparecía un hombre idéntico a mi padrino, pero vestido con ropa antigua de principios del siglo pasado, y en la placa decía: «Don Julián, dueño del rancho, 1894-1931». El corazón me golpeó el pecho. ¿Mi padrino se llamaba Julián? Fue la pregunta que me hice en mi cabeza. Ese hombre era idéntico a mi padrino. Tenía que ser él, porque no creo que hubiese un pariente con tal parecido asombroso. Salí de inmediato de ese lugar. Era como una sensación de alerta o inseguridad. Me fui corriendo a dejar la llave en su lugar, pues no deseaba tener un problema con mi padrino. Él se portaba bien conmigo, aunque tuviera esa expresión misteriosa. No obstante, la foto de aquel cuarto me perturbó durante horas, y al recordarla, aguanté las ganas de preguntar, porque yo era una chica demasiado curiosa. Entonces me armé de valor y esperé a estar en la mesa para poder hablar de frente con mi padrino. Esa noche, en la cena, le pregunté directamente si aquel hombre era su abuelo. Él dejó los cubiertos, me miró fijo y dijo sin titubear: «Ese de la foto soy yo». Me reí nerviosa, pensando que era broma, pero su rostro estaba serio. Se molestó destellando una extraña luz de sus ojos, que me erizó la piel y me dejó los pelos de punta. Entonces, di un profundo respiro tratando de contenerme. Reconozco que en esa ocasión quería salir corriendo de ese lugar. Yo no envejezco igual que los demás. Este rancho me ata a la tierra, y mientras alguien de mi sangre me recuerde, seguiré aquí. No supe qué contestar. Me acosté con miedo, escuchando otra vez las cadenas afuera. Algo andaba mal en la casa de mi padrino, aunque al mismo tiempo no creía en esas palabras. Seguramente intenta asustarme, me dije a mí mismo, tratando de conciliar el sueño, pero no logré hacerlo por ese ruido de las cadenas. Sin embargo, recordé a mis papás diciendo que mi padrino a veces decía cosas sin sentido. Era algo extraño, porque contaba miles de historias, pero a la vez, un hombre dedicado a sus tierras. A la mañana siguiente,
Me despedí de él porque regresaría a mi casa, pero en el camino no podía dejar de pensar en esa fotografía y en las palabras de mi padrino, pero intenté olvidar ese incidente. Tiempo después dejé de visitarlo. Bueno, en realidad, no quise volver porque me había asustado ese comentario, y sobre todo las cadenas que escuchaba por la noche. En verdad que esa casa era demasiado tétrica. Había cosas espirituales guardadas entre aquellas paredes viejas, las cuales se fusionaban con las historias del paso del tiempo. Pasaron los años. Mi padrino murió, o al menos eso nos dijeron, y regresamos al rancho para el novenario. Todo estaba igual: la mesa puesta, las camas tendidas, la leña apilada como si él siguiera viviendo ahí. Eso me extrañó, pues la última vez que yo estuve en ese lugar, había dormido en la misma cama con las mismas colchas y almohadas. Entonces, sentí que el tiempo no había pasado adentro de la casa, cuando yo ya tenía 27 años, y en esa ocasión era un adolescente de 16 años. Y bien, nos quedamos en la casa para encargarnos de todo, pues mi padrino no contaba con familiar alguno. Entonces decidimos hacernos cargo. En el sepelio, miré cómo enterraban su cuerpo. Era él. Podía jurarlo porque me tocó despedirlo. Nuestras costumbres eran de echar pétalos de flores en el ataúd antes de sepultarlo en la tierra. Ahí se miraba el rostro de mi padrino. Tenía un color pálido, pero en su rostro se formaba una sonrisa, la cual no puedo explicar. Pasamos varios días en la casa mientras se cumplía el novenario. No obstante, la última noche me levanté al baño y vi, desde la ventana, a mi padrino sentado en la banca del patio. Llevaba su sombrero, como siempre, pero su piel estaba seca, cuarteada, como cuero viejo. Sus ojos estaban vacíos, oscuros como pozos sin fondo. Me quedé helada sin poder moverme. Las palabras no me salían porque intenté gritar a mis padres, quienes dormían en la habitación siguiente a la mía. Entonces él se levantó despacio y me dijo con una voz hueca que no parecía humana: «Ya no soy tu padrino. Ahora te toca a ti cuidar de este rancho». El caballo negro apareció detrás de él, con los ojos encendidos, y el aire se llenó del sonido de cadenas arrastrándose. No entendía lo que estaba ocurriendo. Todo se puso más negro, y hasta no alcanzaba a ver las lámparas tenues de la casa. Me sentía como adentro de una de esas extrañas películas. Intentaba gritar, pero no podía hacerlo, hasta que al final pude moverme. Corrí desesperadamente sin rumbo. Apenas si podía sentir dónde pisaba, porque todo estaba muy oscuro. En verdad, que no podía ver absolutamente nada. Corrí hacia la puerta, pero se cerró sola con un golpe seco. El olor a tierra húmeda y a hierro oxidado me envolvió. Sentí que algo me jalaba hacia el cuarto cerrado, donde el retrato antiguo ahora mostraba dos figuras: mi padrino y yo, al lado de él. Me arrastré por el suelo intentando liberarme de aquella fuerza que me sostenía, y mis padres ni siquiera se percataban de mis ruidos. Todo seguía muy oscuro, apenas si podía tocar la pared. Tiempo después, todo se calmó. Me levanté e intenté prender la lámpara, pero nada funcionaba. Era como si hubiese quedado ciega, porque la oscuridad se notaba muy espesa. Seguido de eso, escuché la voz de mis padres que me estaban llamando, y de golpe abrí los ojos. Me encontraba en el suelo inconsciente. Mamá tenía una botella con algodón y alcohol. «Por Dios, ¿qué te ha sucedido?», dijo mi padre, mientras escuché cómo la puerta cerrada con la llave
Daba un portazo como si alguien lo hubiese cerrado por dentro. Me levanté con mucha dificultad. Apenas si podía dar unos cuantos pasos. Todo se me movía, y al llegar a mi cuarto, sentí el ambiente muy helado. No podía entender lo sucedido. La confusión se hizo presente en mi cabeza. En verdad, que no podía contenerme. Cuando me recosté, aún escuchaba las palabras de mi padrino. Sonaban como ecos en mi cabeza, y aunque sabía que él ya estaba muerto, podía sentir su escalofriante presencia. Mi padrino siempre fue un hombre demasiado extraño. Sabía, o más bien yo estaba segura, de que algo macabro escondía bajo la manga. Pues su presencia emanaba un sinfín de misterios. Mis padres lo notaron también, pero al mismo tiempo le tenían mucho respeto, pues él les había dado apoyo económico cuando más lo necesitaban. Durante ese incidente, me quedé en cama tratando de dormir. Era de noche, y de repente volví a ver las lámparas tenues de la casa. También había varios focos afuera que iluminaban el espacio. Cuando estaba en mi cuarto, el sonido de las cadenas se hizo presente una vez más. Por extrañas razones mis ojos se cerraron a tal grado que comencé a conciliar el sueño. Eran como las 10 de la noche. Me recosté, tapándome con mis cobijas. Sin embargo, comencé a tener mucho calor. El sudor me invadía por todo el cuerpo, como si ardiera en calentura. En ese momento todo se me paralizó. Comencé a sentir cómo mis piernas se quedaban inmovilizadas, abriéndose lentamente. No entendía nada. «Dios mío», exclamé, mientras sentía como algo se deslizaba hasta el suelo. Y entonces comenzó a tocarme. No podía ver nada porque mis ojos permanecían cerrados, pero esa sensación era real. Los segundos fueron algo eternos. Se me aceleraba el corazón, a punto de estallar, y un calor sofocante me causó fuertes bochornos. Intenté moverme. Sin embargo, en cuestión de segundos, sentí un tacto. Algo me estaba tocando. Intentaba estar adentro, pero no lo podía evitar. Eso era más fuerte que yo. ¿Qué me está pasando? No lo sabía. Jamás en la vida había experimentado tal cosa. Aquella presencia era difícil de explicar. Pero saben, después de unos minutos, pude oler el aliento de mi padrino. Entonces, su voz me susurró en mi oído. «Desde siempre te he querido, niña de mi corazón». No podía creerlo, porque él ya estaba muerto. ¿Acaso nos había mentido? Me pregunté. Pero mi padrino estaba ahí, en mi habitación. Grité y traté de que no lo hiciera, pero no pude hacer nada. Mi cuerpo estaba inmovilizado. De repente mis ojos se abrieron, y ahí estaba mi padrino. Tenía sus ojos rojos resplandecientes como el mismo diablo. Tiempo después se levantó de la cama. Mis ojos se cerraron de golpe, y al abrirlos, ya estaba la luz del día. Sin embargo, me miré completamente. Me sentí abrumada. Pensé que quizás había sido una pesadilla, pero ya no me sentía igual. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. El novenario de mi padrino seguía. Entonces pronto regresaríamos a casa. Pero esas noches que nos quedamos aún en el rancho, mi padrino me visitaba en mi cuarto y se metía en mi cama. Pasaba horas con él. Volvía a ser su mujer, tanto que me condené porque ya no podía estar sin esa sensación. Y en una de esas tantas noches, se acercó y me dijo: «Podemos estar juntos para siempre». Sus palabras me estremecieron por completo. Ya no podía estar sin él. Entonces, le dije que sí.
y en cuestión de segundos, la vista se me nubló. Todo estaba muy oscuro, pues comencé a escuchar la voz de mi padrino, quien me decía: «Ve al cuarto que está cerrado». Caminé siguiendo su voz. Lo único que quería era estar con él. No sé qué me había pasado. Y al llegar hasta esa puerta, se encontraba entreabierta. Entonces caminé sigilosamente, pero no había nada. Solo un espejo y a un lado, un cuadro volteado hacia la pared. Me fui acercando lentamente y al ver ese cuadro, no podía creerlo. Ahí estaba nuevamente yo en esa fotografía, o más bien era una especie de pintura. La puerta se cerró de inmediato. No pude abrirla, aunque utilicé todas mis fuerzas. Podía escuchar la voz de mis padres, quienes me llamaban, pero por más que gritaba no podían oírme. Desde entonces, nadie volvió a verme en el pueblo, ni en el rancho de mi padrino. Pero saben, dicen que si alguien pasa de noche por el rancho, escucha dos voces graves y profundas que se mezclan en el viento. Bienvenida a tu otra casa. Desde ahora, eres y serás mi mujer para siempre. Comunidad 3AM, de esta manera finalizamos con este relato, que más bien es una leyenda, cosas que se cuentan entre la gente. Si este relato te gustó, te invito a que te suscribas, le des me gusta y lo compartas con tus amigos para que sigamos trayendo más relatos como este. Que tengas un bonito día y te agradezco por estar aquí.